Segunda de Corintios 11:22 hasta el capítulo 12, versículo 4. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Es como si estuviera loco porque no soy ministro de Cristo, pero bueno, hablo como loco. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Dice, a pesar de la aceptación ingenua de los corintios de las mentiras de los falsos maestros, forzó a Pablo a defenderse. Su humildad aún lo hacía renuente a presentar su caso. Por ello dio una serie de largas descargos sarcásticos, dejando claro que no le gustaba la jactancia a lo que se había visto forzado. Pablo la consideraba necia y carnal, no acorde con el ejemplo del Señor Jesucristo. No obstante, el apóstol sabía que era necesario para proteger a los corintios, que de otra forma habría quedado en el engaño y separados de la verdad divina que él proclamaba, y para honrar la verdad. Comenzando en el versículo 23, Pablo presentó 4 credenciales apostólicas que los diferenciaba de los falsos apóstoles: su experiencia del sufrimiento, su experiencia de la compasión, su experiencia de la sumisión y su experiencia de lo sobrenatural. Estas demostraban poderosamente que Pablo era un auténtico apóstol de Cristo y que sus adversarios no lo eran. Pablo podría haber defendido apelando a sus logros y privilegios impresionantes. Podría haber señalado a su entrenamiento bajo Gamaliel, el famoso rabino, su asociación con las élites de Jerusalén o su celo obvio por el judaísmo que se manifestó en la persecución de la iglesia. Pablo también podría haber señalado a todos los que Dios hizo por medio de él desde su conversión, las ciudades en las que había predicado, los convertidos que había ganado y las iglesias que había plantado. En su lugar, presentó unas credenciales muy diferentes que, aunque fueran poco impresionantes para los parámetros del mundo, lo marcaban como un verdadero hombre de Dios. En 2 de Corintios 11:27, Pablo pasó de los peligros que constantemente lo amenazaban a su trabajo y fatiga, que era la rutina normal de su vida.
obtener los medios para sostenerse él y en ocasiones para sostener a los otros misioneros que estaban con él, solía significar trabajos en muchos desvelos. Después de pasar los días predicando el Evangelio y enseñando y discipulando a los nuevos creyentes, solía tener que trabajar de noche en sus negocios para proveer para las necesidades de su vida. El sufrimiento de Pablo lo alejaba de los falsos apóstoles y su amor por el dinero y las comodidades, señalando como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Como todos los falsos apóstoles, estos manipulaban y abusaban de los corintios para sus propios fines egoístas. Por otra parte, a Pablo le preocupaba profundamente el bienestar de los corintios como el de todas las iglesias. La frase, además de otras cosas, podría traducirse mejor, además de las cosas no mencionadas. En otras palabras, Pablo podría haber enumerado muchas más dificultades externas si su humildad se lo hubiera permitido. Sin embargo, todos ellos carecían de importancia en comparación con la preocupación por las iglesias que sentía cada día. Pablo expresó aún más su preocupación apasionada por las iglesias haciendo dos preguntas retóricas. La primera, ¿quién enferma y no enfermo? Expresaba su empatía con el dolor y sufrimiento de los creyentes inmaduros. A Pablo también le preocupaban los rebeldes, como lo deja claro su segunda pregunta retórica. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Para griegos y romanos, un líder era una persona con presencia atractiva y abrumadora, alguien que pudiera dominar una situación con la sola fuerza de su personalidad. De modo que los corintios podrían haber esperado que Pablo defendiera su apostolado mostrando su habilidad para hacerse cargo de cualquier situación. Sorprendentemente, Pablo dio más bien una ilustración vergonzosa de sus debilidades. Contó la historia de cómo huyó de Damasco en medio de la noche para evitar que lo mataran. El hecho de que Pablo introdujera la historia aparentemente mundana de su vida con la declaración fuerte, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, parece extraño. Cabría esperar que tan vehemente declaración sobre la veracidad de Pablo llevara directamente a una historia dramática de una visita al cielo. El hecho de que utilizar aquí la declaración enfatiza la importancia de este suceso para él. Para que nadie no fuera a pensar muy alto de Pablo, él mismo inclusive, este incidente ilustra gráficamente la verdad de su debilidad aparte del poder de Dios. La historia pone en perspectiva la sorprendente visión de Pablo que Pablo esperaba por relatar. El hombre que ascendió al tercer cielo era el mismo que había descendido en un canasto ignominiosamente por los muros de Damasco. A primera vista, el relato de la visión de Pablo parece fuera de lugar en una sección que trata de sus sufrimientos y debilidades. Pero los griegos creían que quienes representaban verdaderamente a los dioses experimentaban visiones místicas que algunos trataban de incluir por medio de orgías y borracheras. Entonces, sin duda, los falsos apóstoles afirmaban sus propias visiones y revelaciones. Los corintios, seducidos por sus falsas afirmaciones, se postraron ante estos charlatanes mentirosos, de modo que fue necesario que Pablo relatara con renuencia su propia y auténtica visión. Antes de describir la visión sobrenatural, Pablo añadió otro descargo de responsabilidad a los muchos que ya había escrito, indicando una vez más cuánto le desagradaba verse forzado a ello aún en este asunto. Reconoció que no le convenía gloriarse, pero era necesario. Ni siquiera lo relacionado a las visiones y a las revelaciones era útil a la hora de hablar, ni aún las sorprendentes que estaban por revelar. La visión ocurrió 14 años de escribir Segunda de Corintios, que fue al final del año 55 después de Tirso o a comienzo del 56, dejando algún tiempo entre el regreso de Pablo de Jerusalén a Tarso y la comisión que le dio el Espíritu Santo. Dios puede haberle concedido esta experiencia
personal para fortalecerlo contra el sufrimiento que experimentaría en su viaje misioneros. Habiendo obtenido un vistazo del cielo que le esperaba, podía enfrentar el sufrimiento tan impacable y severo que le acompañaría por el resto de su vida. Ahora, después de 14 años de silencio, al parecer Pablo relataba la visión por primera vez. A diferencia de los charlatanes modernos que afirman viajes al cielo y visiones de Dios, Pablo no dio una descripción detallada y sensacional de lo que vio o experimentó en el cielo, sino que solo mencionó lo que había oído. E incluso eso consistió de palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo que oyó fue un idioma diferente a cualquiera en la tierra. Aunque el apóstol entendía lo que había dicho, no había palabras en el lenguaje humano para expresar la idea de lo que oyó, ni le fue dado a Pablo expresamente sobre ella, aunque hubiera sido posible. El velo entre la tierra y el cielo sigue en su lugar. Lo que Dios quiere que se conozca del cielo está revelado en la Biblia. En cuanto al resto, los secretos le pertenecen al Señor nuestro Dios. La verdadera medida de un hombre de Dios no está en las visiones que dice haber tenido, las experiencias con Dios, la fuerza de su personalidad, el tamaño de su ministerio, sus grados académicos o cualquier otro criterio humano. El verdadero hombre de Dios está marcado por lo mucho que ha sufrido en la guerra contra el reino de las tinieblas, cuánto le preocupa a su pueblo, cuán humilde es y con cuánta precisión trata la revelación sobrenatural que está en la palabra de Dios. Y con esto entramos, ya tenemos, ¿verdad? La jactancia de Pablo, que tanto la semana pasada estábamos hablando. Vamos a colocar los ajustes, nuevo, comentarios. Listo. No se trata de Pablo. Aquí está Pablo, ¿verdad? Es el escritor a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto, fue Pablo quien pasó todas estas dificultades. Fue Pablo quien subió al cielo, ¿verdad? Pero en realidad no está hablando de Pablo. La palabra no quiere que nosotros nos fijemos en Pablo. Lo que está mostrando la palabra es que lo natural de una persona que tiene el Espíritu Santo, que camina bajo la dirección del Espíritu Santo, su vida es una vida marcada por esta humildad, por esta sencillez, por este capacidad de sufrimiento y por esta capacidad, digamos, de lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Yo por mucho tiempo quise subir al cielo y Dios no me lo concedió. Estaba yo ahí, ¿verdad? Había leído muchos libritos de estos que hablan de personas que suben al cielo y yo quería tener una experiencia. Dentro de mí había la sensación de, wow, si yo hago eso, fijo que voy a tener la fe que necesito. Y la verdad es que no necesité subir al cielo. Fue la palabra la que realmente trajo esa fe. Si Dios tuviera que estar llevando al cielo a todos para, aún así, conozco, he visto, he oído, he experimentado con personas que han tenido experiencias y eso no quiere decir que sean salvos. La única forma de llegar a la gracia, a la salvación, es a través de la palabra, a través de la fe que produce la palabra, a través de la transformación de la palabra. Si hubiera otra fórmula, pues ¿para qué la palabra? Estaría, ¿verdad?, compitiendo. En realidad, el enemigo ha colocado, ¿verdad?, las visiones y todo esto y las maravillas, todo esto de los efectos de los milagros, lo ha colocado como competidor de la palabra. Por eso las iglesias necesitan que haya lenguas extrañas, que haya milagros, que haya liberaciones, que haya, ¿verdad? Porque las necesitan, ¿para qué? Porque creen que eso es lo que las personas, sí es cierto que impresionan, sí es cierto que la gente sigue en esas señales, pero lo que no es cierto es que a través de las señales las personas se salven. Uno de los mayores problemas que tenía Jesús en su ministerio era que eran tantas las multitudes curiosos de ver cómo hacía las señales, cómo aquello que hacía, cómo sanaba, ¿verdad?
le impedían. Ya hubo una época, un tiempo en su ministerio que ya no podía entrar en las ciudades y tenía que quedarse en los lugares desiertos porque eran tantos. En la comida se calculan con unos 22.000 personas. Imagínate 22.000 personas por la calle de tu barrio. No, eso es medio estadio de fútbol, ¿verdad? Detrás de un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y qué? ¿Y esas señales fueron las que toda esa gente se convirtió por las señales? No. Por eso él decía, ¿verdad? Él decía, no lo digas cuando resucita a la hija de Jairo, no lo proclames. Era difícil, ¿verdad? Que el círculo íntimo de Jairo no se diera cuenta. La niña había muerto, estaban velando y de repente ya no estaba muerta. ¿No? ¿Cómo voy a ocultar eso? Pero le digo, mira, no, es porque la gente me sigue por las señales y no por las señales. Es como uno se salva. Es a través de creer en Él, ¿verdad? No en las señales. Entonces, aquí está pasando esto y le digo, la evidencia clara de quién es realmente un siervo de Dios, a quién es vamos a decir una palabra ahí para que empiecen a ofenderse, un boca chanclas, por no decir algo mucho más serio, ¿no? Un esclavo, un siervo de Satanás, porque no hay otra. Claro, no lo hacen aposta. Ellos son ciegos, guías de ciegos. Ellos son convencidísimos de qué, pero están convencidísimos de qué, de que siguen su corazón. Están siguiendo los afanes de su corazón y es un corazón engañoso que le ha dado la estructura. Mira, tú aprende esto, tú métete en esto, tú cree en esto y vas a ver el liderazgo y la cantidad de personas y ahora yo voy a ofrecerte. Porque Satanás puede hacer milagros, puede hacer señales. Muchas de las señales, ¿verdad? Son que Satanás ata y desata cuando quiere, para su antojo, para llevar a las personas a un estado totalmente de, ¡oh, qué bien! Fíjate, el poder de Dios, señores. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. Ah, pero yo qué voy a hacer con la palabra, no hay ningún poder. Claro, porque primero hay que oír y para oír hay que ir a la palabra y la palabra tiene que trabajar. Tiene que trabajar con tu orgullo y tiene que trabajar con tu corazón y tiene que trabajar para llevarte al arrepentimiento. Y una vez que ya te has arrepentido y crees que realmente el Señor es el Señor que va a dirigir tu vida y que la palabra es la dirección de tu vida, entonces ahí va a trabajar la palabra contigo. Y entonces ya con el Espíritu Santo vas a tener un entendimiento y lo que vas a hacer es que cada día vas a ser más capaz de poder controlar esa fiera humana que al final muere, ¿verdad? Esa naturaleza humana. Pero de eso se trata. Entonces, aquí no es que Pablo sea un superhombre, que hoy yo quiero ser como Pablo. Tú eres como Pablo si realmente has alcanzado la salvación y realmente lo único que te interesa es servir a tu Señor. No, no por lo que digan los demás, no por impresionar a Dios como muchos. Oye, es que lo que quiero es agradar a Dios. Mira, lo que a Dios le agrada es lo que hizo Jesucristo. Ahora tú formas parte del agrado de Dios, es parte de Cristo. Ya, ¿qué más quieres? No, yo quiero agradar a Dios. Sí. Entonces el corazón engañoso de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, de estos religiosos, ¿verdad? Es que está diciendo, qué barbaridades, no entiende nada. Yo sé más porque yo he estudiado, porque sé griego, él no tiene ni nada. En realidad no tienen ni idea, es su corazón el que le está llevando a esa dimensión, a ese entendimiento, a esa dureza del corazón que la palabra no puede entrar y Satanás se la lleva y es manejado y entonces, señores, Pablo es lo natural. Y hay un montón de personas, bueno, no tantas, porque pocos hallan la puerta estrecha. Todavía luchan, quieren ser humildes, falsos humildes. Y ellos mismos se dan cuenta de que son mentirosos. Porque la falsa humildad, perdona, tú le puedes pegar se la puedes pegar a la que se la estás dando. Pero la falsa humildad se reconoce personalmente, cada uno sabe lo que está haciendo. Y bueno, ¿por qué tengo que ser falso humilde? ¿Por qué no puedo ser humilde personalmente? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué me está dirigiendo para que yo tenga que tener esa falsa humildad y no pueda ser una humildad sincera de corazón? ¿Qué me pasa que no soy capaz de soportar las dificultades? Huyo en cuanto veo las dificultades. Digo, no, mira, eso ya, no me metas en eso. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, porque eres tierra y el labrador está trabajando contigo. Está quitando esas piedras que está impidiendo que la palabra, ¡ay!, la recibes con gozo, entiendes, parte, ¿verdad? Cristo murió por mí, pero luego llega la roca, no, pero la ley, yo de verdad me asombro y digo, ¿algún día pasará? Yo creo que no, porque si está aquí en la palabra, fijaros los años que lleva escrita, digo, porque veo los live que siguen discutiendo ahí con la ley, no la ley, con lo claro que está en la palabra, con lo claro que está en la palabra. Claro que algunos la defienden, yo personalmente me considero que la defendí mal. Al principio cuando me encuentro, y todavía no tengo mucho, bueno, es más, soy bebé, me encuentro que he nacido de nuevo y digo, no, ¿para qué voy a estar otra vez prisionado por la ley si yo soy ya de la gracia, si ahora soy del Señor, ahora Él me va a llevar y me va a dirigir ahora? Y entonces el principio lo defendía mal y le daba pie a los que defienden la ley, a los que hay que hacer, a los que son absurdos, que es que no leen la Biblia, que les estás diciendo los versículos. Ayer había un like que, no, esta mañana no sé cuándo ha sido, que decían con el texto de 2 de Corintios, es que hay por todos lados textos, y como si le da lo mismo. Se van a sus textos con los cuales defienden que hay que cumplir la ley. Y pues si ya la cumples. No, ellos no la cumplen porque no están en Cristo. Ese es el problema. Que claro, ellos tienen que salvarse a través de cumplir la ley, pero ¿cómo? Son conscientes o no, son inconscientes, que se creen que todavía la pueden cumplir. ¿Verdad? Así estaba el pueblo de Israel. En cada día de expiación, una vez al año, era una fiesta tremenda. Aquel día en ayuno, todos esperaban, no iban al templo. Bueno, el templo era el tabernáculo del desierto. Se quedaban en las tiendas. Ese día solo era el sacerdocio el que participaba de esa celebración, una vez al año. Era el único día donde el sacerdote entraba en el Santísimo Lugar a presentar la sangre ahí al arca del pacto. Y estaban todos allí en ayuno, esperando, hoy se me va a quitar, me van a quitar la culpa, van a quitar el pecado, no me van a poder culpar por todo lo que he hecho este año, me voy a quedar limpito. Que tampoco te quitaba, porque no quita la conciencia del pecado, pero ellos entendían que cubría la sangre y a través de eso ya Dios no venía a traer la justicia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y he llegado al día de expiración. A partir de ahora, si yo me porto bien, si yo no hago nada, entonces, ¿cuántas veces me habré levantado yo durante los 22 años que estaba llevando ese evangelio de las obras, creyendo que a partir de hoy iba a ser el día? A partir de hoy. Y al final del día era asqueroso. Porque no lo he podido conseguir. Otra vez la culpa, la carga. La gente quiere vivir así. Cuando ya estamos, ¿verdad? Cuando la palabra. Bueno, ahí están. Bueno, todavía siguen caminando por ese camino ancho que no va. Entonces digo, todo esto que Pablo, que es increíble, porque digo, Pablo podía haber puesto triunfos, pero es que los triunfos no son de una persona, porque Cristo no nos hace ser el único triunfador, es Él. ¿Qué triunfos va a querer Pablo llevar? Si los triunfos que consigue Él es a través de Cristo, los triunfos son para Cristo. Él no puede llamarse, he hecho tantas iglesias, he convertido a tantas personas, he hecho tantos milagros. No, Pablo sabe perfectamente que todo lo había hecho el Señor. Que él simplemente había sido un instrumento para que el Señor se moviera y que lo único que tenía que hacer era seguir en la dirección de que el Señor, hasta que el Señor dijera, vale, Pablo, vente conmigo, ya está, se acabó. Has hecho un camino difícil, teníamos una misión
complicada que teníamos que cumplir, pero nadie podía retenerla porque aun te muerda, aunque te venga la presión, yo estoy contigo. Pero Dios en su modo, en su forma, y lo vamos a ver, ¿verdad?, en los próximos días, en esta semana, que vamos a analizar un poco más por qué Dios permitió que Pablo todas estas dificultades, ¿verdad? Parece como que Dios puede hacer así y ya está, y hace las cosas a su forma, ¿no? Pues tiene su sentido. Y tiene su sentido para que tú hoy puedas entender el porqué de tus dificultades. Porque Satanás y el mundo de las tinieblas y muchos predicadores falsos te están diciendo, esas dificultades es porque eres un pecador. Y en parte tienen razón, pero no tienes por qué tú librarte porque ya te libró Jesús en la cruz. Entonces ya no, es que esto son condiciones, esto me pasa porque es la condición del pecado. Y es verdad, pero Él te puede librar. ¿Ahora por qué? Si ya estoy libre, ¿por qué me pasa? Todavía si estás pensando esto, es porque todavía estás en el proceso de la salvación. Es cuando eres una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron cuando te das cuenta de que el Señor es tu Señor, el Señor es dueño de ti. Y te pasen cosas buenas, gloria a Dios, te pasan cosas malas, gloria a Dios, porque estás en sus manos, ya no hay nada. Y no es algo que tú digas, me tengo que convencer de esto, es algo que se produce. ¿Por qué? Porque ahora Dios está contigo. La gente dice, está Dios conmigo, y no es verdad. No está Dios con él. No puede estar Dios con él porque todavía no ha creído el Evangelio. Todavía no ha permitido que el agua, la palabra limpiadora, le limpie y le muestre lo que Cristo hizo en la cruz. Todavía no se lo creen porque es por fe. No, ¿cómo es posible? No, yo todavía hago cosas malas, tengo que arrepentirme, tengo que evitar hacer esto para que el Señor me salve. Y están ahí todavía en un evangelio distinto. No es el evangelio de Cristo. Señores, el evangelio de Cristo es un evangelio poderoso de amor que no participamos, que ni aun participamos en la fe que viene de Él. Él nos capacita con la fe para poder creer, porque si fuese por nuestra fe lo llevaríamos chungo, porque entonces estaríamos diciendo, oh macho, qué fe tengo que me he salvado. Porque así es el hombre, es polvo. No podemos dirigir nuestra vida con nuestra capacidad, nuestra naturaleza, en nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos que entender que hemos muerto con Cristo y ahora vivimos con Él. Ya no es, el error está en eso. El problema es que, bueno, si ya he muerto, ¿por qué sigo con el corazón? Hay dos motivos. Número uno, a lo mejor es que todavía no has muerto. Sigues vivito coleando, engañado por tu corazón, pero no te preocupes, no te desesperes. Sigue con el labrador. El labrador va a seguir sembrando, va a seguir quitando las piedras, va a seguir quitando los espinos para que seas buena tierra y esa tierra al final produzca el fruto de salvación. Una raíz de amargura. Dice, ¿puede evitar la gracia? Sí, pero la palabra no. Lo que puede evitar llegar a la gracia es la raíz de amargura, no la palabra. Entonces, dudas, ¿seré salvo, no seré salvo? ¿Por qué no tengo la confianza? No te preocupes. Sigue expuesto a la palabra, sigue buscando y no hagas caso, por favor, a las que van de grandes maestros. Empieza a darte cuenta de lo que te está diciendo hoy. ¿Quién es un gran maestro? ¿El que tenga el coche más bonito? ¿El que le vaya mejor? ¿El que tiene la iglesia más grande con más gente? ¿El que predica muy bien? Señores, el que realmente está en la humildad. Tú tienes que ver a las personas, no en lo que dice, sino cómo es. Tú mira, observa por la mirilla y diga, a ver qué hace este cuando está fuera de la iglesia. Yo he estado con pastores que predican, wow, son santos, y luego me he ido a viajes con él y es que no hablan ni un momento de Jesús con él, ni de la palabra. Digo, madre mía, yo pensé que tanto tiempo con él íbamos a compartir habitación.
íbamos a encontrar un montón de palabras y me iba a explicar y no me dice nada. Digo, eso es imposible. ¿Cómo es posible eso? Porque es todo profesionalidad. Son lo que dice la palabra pastores asalariados, que cuando ven el peligro huyen, ¿verdad? Ay, que venga el dueño de las ovejas. Yo no soy el dueño. Yo solo estoy aquí por un sueldo. ¿Ok? Entonces, ver cómo se defiende, cómo se jacta Pablo. Ya lo hemos visto que no quería jactarse, pero ver cómo se jacta Pablo. ¿En qué? Increíble. Yo digo, llevaría un registro de todo lo que le ha pasado. No, imposible, ¿no? Todas estas dificultades las llevas, son como cicatrices, ¿verdad? ¿Cómo uno puede olvidarse un naufragio? Y en este caso tres. O cómo pueden ser los peligros de ríos, ¿no? O los caminos. ¿No? ¿Cómo puede Pablo? ¿No? Yo me imagino, digo, "Oye, espérate, vamos a hacer una listita. No muy larga. Y fue larga, ¿eh? Porque parece que no va a acabar. Y azotado, ¿eh? Azotado. ¿Por qué le azotan? ¿Por qué le azotan? ¿Ha robado? ¿Ha matado? ¿Ha insultado? ¿Por qué le azotan? ¿Cuántos azotes ha llevado el falso apóstol que estaba en Corintio metiéndose con Pablo, ¿verdad? Era necesario cargarse a Pablo, traer, ¿verdad?, esa mala fama a Pablo. ¿Para qué? Para que las personas no escucharan lo que Pablo decía, porque lo que decía Pablo era luz, venía de Dios. Y ellos no querían que eso se escuchara. Y la forma no es ir a por el mensaje, es ir a por el mensajero. Y eso es lo que estaban haciendo. Y Pablo dice, sí, queréis venir a por el mensajero, os voy a decir el mensajero. Pero me voy a defender de tal forma que a ver cómo se defienden. Porque ahora él dice, he hecho tantas iglesias y más nosotros. He convertido no sé cuántos, más hemos convertido nosotros. No, me han azotado tantas veces. ¿Cuántas te han azotado a ti? He estado en estos peligros, he estado en estas... Y no solo eso, sino que mi mayor preocupación es que las iglesias estén expuestas a vosotros. Expuestas a vosotros. Entonces, no mires que sea de Pablo, porque esto es imposible que un humano pueda sobrever. Mira que es Dios capacitando a un hombre. E igual que capacita a Pablo, capacita a otros. Y a ti también. Te puede capacitar en la medida. No, no todos nos van a dar 5 talentos, otros vamos a recibir 2, ¿no? O 10, 5, ¿verdad? En la medida en la que el propósito de Dios, así es como nos capacita. Y no os preocupéis, porque no, la capacitación no es para que tengáis muchas riquezas y muchas felicidades. No, no. La capacitación es para que tengáis mucha capacidad para el sufrimiento. ¡Wow! ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir? No por ti, sino por los demás. Porque sí, por ti, qué remedio sufres. Pero ¿estás dispuesto a sufrir por los demás? Esto es donde se nota, ¿verdad? Ayer hablábamos en el light que el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es imposible desarrollarlo en nuestra carne, en nuestra naturaleza, y solo se puede desarrollar contigo. Es el amor de Dios operando en ti. ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a...? Claro, a todo el mundo nos gustaría, digo, como Pablo, subir al tercer cielo, pero no sé si todos como Pablo nos hubiéramos callado tantos años como él se calló, porque él no quería que fuese el cielo la señal, él no iba jactándose, él claramente se sintió, ¿verdad? El beneficio, ¿verdad? Del cielo, que seguro que fue un beneficio para él. ¿Para qué? Para seguir dedicándose a lo que Dios le había propuesto que se dedicara. Y el Espíritu le iba llevando. Aquí me cierra puertas, aquí me abre puertas, aquí me permiten, aquí me apalean, aquí me tiran piedras, aquí me tengo que ir. Pero él iba convencido de que no iba solo. El Espíritu Santo iba con él y era el propósito. Y fijaros que muchos dicen, en una de las cartas, no me acuerdo ahora, dice, mira, si mis prisiones, si mi sufrimiento
es para que otros puedan conocer a Cristo, yo me glorio. Como diciendo, claro, Dios ha permitido que esto pase y no es por vano, no es porque se quiere divertir, a ver hasta qué punto soy capaz de... No, todo tiene un sentido, señores. Nuestro Dios es un Dios lógico. Nuestro Dios es un Dios... ¿Quieres ver la lógica? Mira, una gota de agua. Cuando veas con un microscopio los bichitos o las cosas que hay en el agua, imagínate tener un microscopio para entrar dentro de ese bicho y ampliarlo y ver qué tiene dentro de ese bicho. Y cuando veas lo que está compuesto ese bicho, poder ver qué hay dentro de lo que está compuesto ese bicho. Y dices, Dios, ¿y eso quién lo puede hacer? Una mente humana, no. Una mente que nosotros conozcamos, no. Solo lo puede hacer un Dios tremendamente poderoso. Y ese Dios poderoso nos está dirigiendo y me imagino que es mucho más sencillo dirigir la vida de las personas que se dejan dirigir, ¿verdad? Que han decidido dejarse abrazar. O sea, dejarse abrazar. Porque la salvación es dejarse abrazar, dejarse comprar y entender que ya no estás, ya no eres dueño del pecado, ahora el dueño es Jesucristo. Y decidir, mira, Él va a ser mi dueño, lo que Él quiera que pase, eso pasará. Y si estoy mal, Él es porque quiere que esté mal por algo. Y si estoy bien, gloria a Dios, es porque algo quiere en esto. Y digo, no se trata de convencerte, se trata de que la palabra te lleve a esas circunstancias. Sí, pasamos momentos en nuestro corazón, es astuto, y Satanás y los demonios muy astutos, y nos entrampan, y ¿verdad? Y a veces nos debilitamos, sobre todo porque no nos acercamos a la palabra. Como cuando dejas de comer, imagínate un ayuno, has hecho alguna vez un ayuno de una semana, ¿verdad? Que el séptimo día no te puedes ir a echar una carrera, ¿m? Porque no has comido en 7 días. ¿M? Imagínate no acercarte a la palabra en 7 días. O comer una aceituna. Porque algunos se acercan y dicen un versículo y ya está. Hasta dentro de una semana. Hay que comer la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda. No de un poquito. De un versículo. De toda. Amén. Gracias, Alex. Entonces, bueno, bendita jactancia que nos está colocando aquí Pablo, ¿verdad? Bendita jactancia, porque nos muestra, ¿verdad? La capacidad de sufrimiento y la capacidad de humildad de una persona que ha tenido el encuentro con Cristo, se ha dejado abrazar y que está caminando sabiendo que Cristo está con él, el Espíritu Santo lo acompaña y que no hay enemigo, no hay nadie por encima de él que impida que la voluntad de Dios se cumpla. No hay, no hay, no hay. Y eso solo lo puedes experimentar a través de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tu corazón y tu mente no quiere conocer eso, no sabe conocer eso, no tienen la capacidad. Hoy escucha una cosa y se cree eso, mañana escucha otra, se cree lo otro. Solo es a través del poder de la palabra. La palabra tiene vida, no es un libro, no son libros cualquiera, no son letras cualquiera. La palabra tiene vida, de verdad. Y no te preocupes que algunos dicen sí, pero en hebreo, sí, pero en griego. No, no, no. En español también tiene vida. Y meditar sobre ella y conocerla y ver el propósito y entenderla, tiene vida. Te va dando la vida, te va dando el alimento. Y no vale con comer un día y ya te vas a mantener durante todo el tiempo. No, hay que constantemente